Sección 8.6, análisis de corriente de rama. Problema 12, utilizando el análisis de corriente de rama, encuentre la magnitud y la dirección de la corriente a través de cada resistor para las redes de la figura 8.104. Circuito inciso B. Empezamos a identificar cuántas ramas tenemos. E1 es esta fuente de voltaje, es una rama, resistencia 1 es otra rama, resistencia 2 también, fuente de voltaje E2 igual y por último resistencia 3. Entonces tenemos 5 ramas. Luego continuamos a poner los nodos. ¿Cuántos nodos hay en el circuito? Pues está el nodo A, conformado por 2 ramas, que es la resistencia 1 y la fuente de voltaje E1. El nodo B está conformado por 3 ramas, que es la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. El nodo C, conformado por 2 ramas, que es la resistencia 2, la fuente de voltaje E2. Por último, el nodo D, que está junto acá en el símbolo de la Tierra, conformado por 3 ramas, que es la E1, E2 y resistencia 3. Luego pasamos a asumir las corrientes. Yo aquí asumí que la corriente 1 va a salir del nodo B, va a pasar por esta rama, entra a este nodo, sale, luego atraviesa esta fuente de voltaje y por último va a entrar esta corriente 1 al nodo D. Corriente 2 sale del nodo D, atraviesa todas estas ramas junto con el nodo y va a entrar al nodo B. Por último, asumo que la corriente 3, esta va a salir del nodo B, pasa por esta rama y entra al nodo D. Después de eso, continuamos a poner la polaridad en las resistencias, las fuentes de voltaje se respeta su polaridad. Y empezamos con la corriente 1. Entonces llega aquí esta corriente 1, viene saliendo. Donde entra esta resistencia va a ser positivo, donde sale negativo. Continuamos y es la única resistencia que atraviesa la corriente 1. La corriente 2 sale por acá, va a entrar en resistencia 2, es positivo, donde sale negativo. Y es la única resistencia la cual la corriente 2 está atravesando en ella. Corriente 3 sale del nodo B, entra, entonces positivo, sale negativo y llega a su final. Luego asumimos las direcciones de los lazos. Este va a ser lazo 1, va a tener un sentido horario y el lazo 2 también. No importa el sentido, solamente son asumaciones. Este podría ir en sentido antihorario y este igual. Al final, cuando salgan los resultados negativos, quiere decir que la sumación estaba incorrecta y que es al otro lado. Aquí vamos a aplicar la ley de Ohm para poder tener estas ecuaciones. Igual vamos a tener que establecer la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta establece que la suma algebraica
de las elevaciones y caídas de potencia alrededor de un lazo o trayectoria cerrado, pues tiene que ser igual a 0. Empezamos con el lazo 1, tiene sentido horario y vamos a iniciar desde el nodo D. Vamos a tomar los datos de entrada. Entonces vamos a empezar el recorrido. Entonces empieza acá el sentido del lazo. Continúa por acá. Y aquí va a entrar en esta fuente. Y es positivo. Son 10 voltios. Acá ponemos 10 voltios. Luego sale. Continúa. El nodo ese no nos interesa ahorita. Solamente las ramas. Sigue el lazo, entra, pero es negativo, por lo tanto es menos corriente 1. ¿Por qué? Porque es esta corriente la que atraviesa a esta rama, a esta resistencia. Por eso es menos la corriente 1 que multiplica a la resistencia 4. Por eso les decía que vamos a aplicar ley de Ohm, que nos dice que es voltaje, esto es igual a corriente por resistencia. Por eso estamos tomando esto. Corriente por resistencia, corriente por la resistencia. Bueno, ya después sale, continúa el lazo, ya no hay ramas, entra este nodo y aquí va a entrar. Acuérdense que estamos tomando los datos de entrada de las resistencias, bueno, de las ramas, perdón. Aquí está entrando, es negativo, menos, por eso aquí es menos. La corriente 2, ¿por qué? Porque esta corriente es la que está atravesando a esta resistencia, que es la resistencia 2. Resistencia 2 corriente 2 multiplicada por el valor de esa resistencia. Tiene un valor de 3 ohms. Continúa el lazo, sale el lazo, pues por acá, y aquí va a entrar nuevamente el lazo. Voy a redibujar el lazo haciendo esta trayectoria. Entonces aquí va a entrar el lazo, por eso son 12 voltios. Sale el lazo y que creen ya llega al punto de origen. Es una trayectoria cerrada, un lazo, que es todo esto, y llega hasta ahí. Luego aquí vamos a simplificar. Dejamos las corrientes con las resistencias del lado izquierdo y los voltajes, que viene siendo 10 voltios y 12 voltios, los vamos a pasar despejando al lado derecho. Entonces menos corriente 1 multiplicado por resistencia del valor de 4 ohms, que viene siendo la resistencia 1, y la corriente 2 multiplicándola al valor de la resistencia 3, que pertenece a la resistencia 2, esas no se mueven, solamente se despegan estas. Este está sumado, bueno, positivo, pasa del otro lado negativo. El 12 igual está sumando, pasa del otro lado negativo. Luego, estas no se tocan, se dejan como están. Y aquí hacemos esta simplificación. Menos 12 voltios, menos 10 voltios, pues va a ser vamos a tener un resultado de menos 22 voltios. Y ya tenemos aquí nuestra primera, tenemos aquí una ecuación. Aquí tenemos una ecuación. Aquí solamente lo que hice es cambiar de lugar. La resistencia la puse enfrente y la corriente la puse atrás. O sea, pues, no afecta en nada. Solamente es para
tener mejor estética. Entonces aquí está nuestra primera ecuación, menos 4 ohms multiplicado por la corriente 1 menos 3 ohms multiplicado por la corriente 2 es igual a menos 22 voltios. Ahora vamos con el lazo 2. Se hace lo mismo, vamos a empezar desde este nodo, el nodo D. Entonces empezamos. Igual vamos a tomar los datos de entrada. Los tomé. Entonces empezamos aquí. Este lazo va a entrar del lado negativo de la fuente de voltaje, es menos 12 voltios. Luego sale, pasa por acá. Aquí va a entrar esta rama, esta resistencia. Va a ser positivo. Pues aquí es positivo. Corriente 2, ¿por qué? Porque atraviesa esta resistencia. Y el valor de esa resistencia tiene 3 ohms, pues es 3. Sale por acá. Toma esta trayectoria y nuevamente va a entrar esta rama. Lado positivo, por eso es positivo. ¿Qué corriente atraviesa a esa resistencia? Es corriente 3, por eso es más corriente 3. Y el valor de esa resistencia, 12 ohms. Sale por acá y ya no hay más ramas. Llega al mismo punto de origen. Aquí igual vamos a hacer lo mismo. Se dejan acá las resistencias con las corrientes. Y del lado derecho vamos a dejar los voltajes. Despejamos menos 12 voltios. Va a pasar al otro lado como positivo 12 voltios. Ya tenemos aquí la segunda ecuación. Resistencia de 3 ohms multiplicada por la corriente 2 más 12 ohms multiplicada por la corriente 3 es igual a 12 voltios. Luego vamos a aplicar acá la ley de corriente de Kirchhoff. Esta nos dice que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo pues tienen que ser igual a las que salen. Ok, entonces tenemos acá un nodo, entra una corriente aquí de tal valor, luego llega otra corriente, dependiendo las cantidades. Digamos aquí entra 1 amper, aquí entran 4, de aquí entran 2. Entonces esta sumatoria es 1 más 4 son 5, más 2 son 7. Esta sumatoria de corrientes tiene que ser igual. Digamos que sale una sola corriente, pero esta corriente tiene que tener un valor a 7 para que cumpla esa ley de corriente. O sea, no importa que salga una o salgan dos, pero tienen que tener la misma equivalencia. Aquí tomé el corriente 1. Ajá. En el nodo D. En el nodo D. Acá esta corriente 1 va a entrar. Entonces es la corriente 1. Sumo todas las corrientes que entran al nodo. Por eso es corriente 1. ¿Qué otra corriente entra a este nodo? Pues es la corriente 3. Por eso es más 3. Esto es igual a las corrientes. Tiene que ser igual a las corrientes que salen, ¿no? Y pues es la única, es la corriente 2, es la única que sale. Esto es igual a corriente 2. Pero tenemos que hacer, bueno, tanto las corrientes que entran al nodo tienen que ser igual a las que salen. Decimos eso, pero ahora tenemos que igualar esas corrientes a 0. Corriente 1 más corriente 3, estas, viene siendo esta, corriente 1, corriente 3, estas no se mueven. Solamente vamos a despejar a corriente 2 para igualarlo a 0. Corriente 2 positiva pasa del otro lado negativa, por eso es menos corriente 2. Pero aquí las ordené, corriente 1 menos corriente 2 más corriente 3 es igual a 0. Tenemos la tercera ecuación.
Están bien bonitas el sistema de ecuaciones. Ustedes lo pueden hacer por otro método. Yo lo voy a hacer por el método de Sarrus. Y vamos a empezar. Tenemos acá el delta del sistema, donde vamos a colocar menos 4, viene siendo esta, menos 4, luego 0. Pero aquí se me estaba pasando. Esta ecuación pertenece pues a la primera, que viene siendo menos 4 corriente 1, menos 3 corriente 2. ¿Por qué 0? Porque estamos manejando tres corrientes, que viene siendo corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Pero aquí en esta ecuación solamente nos salió corriente 1 y corriente 2. Corriente 1, corriente 2. Y no tenemos corriente 3. Entonces, por eso le ponemos un más 0. Y luego es igual a menos 22 voltios. En esta ecuación, que viene siendo la segunda ecuación, tenemos corriente 2, corriente 3, pero no tenemos corriente 1. Por eso es 0, corriente 1. Más corriente 2 si tenemos, y corriente 3 es igual a 12 voltios. En la tercera ecuación, pues vamos a tener las tres corrientes, que es corriente 1, menos la corriente 2, más la corriente 3, y le igualamos a 0. Y ahora sí vamos a empezar. Entonces, en la primera columna vamos a tomar a las corrientes 1, ¿sí? Por eso es menos 4, luego tenemos 0, luego tenemos aquí corriente 1, acuérdense que aquí existe un 1, por eso es 1. Luego tomamos a las corrientes 2 en la segunda columna, es menos 3, luego más 3, ¿está? Y menos 1. Luego las corrientes, lo de la corriente 3 para la tercera columna no tenemos, por eso es 0. Luego aquí 12 y aquí 1. Tenemos la rayita y abajo colocamos la primera fila y la segunda fila. Luego aquí vamos a multiplicar primero esto menos 4 por 3 por 1, nos va a dar menos 12. Luego 0 por menos 1 por 0, pues es 0. Luego 1 por menos 3 por 12, menos 36. Se cierra el paréntesis, menos. Luego vamos acá, 1 por 3 por 0, pues son 0. Menos 4 por menos 1 por 12, son 48. Luego 0 por menos 3 por 1, va a ser 0. Se simplifica todo eso. Pasamos a menos 48, el menos acá está, igual acá, se simplifica todo eso, pues es 48, esto es igual, menos 48, menos por más menos, luego aquí se hace esta sumatoria de estos negativos, y bueno, nos va a dar el resultado de este delta del sistema, vamos a tener 96, y así se hace lo mismo con los demás, con corriente 1, igual pues esa ya es chamba, ¿no? Ya, si no se acuerdan, pues denle una repasada a este método. Pero aquí les dejo el procedimiento. Todo esto se va a multiplicar. Luego así. Para tener el valor de corriente 1. Bueno, el delta de corriente 1 es menos 294. Para corriente 2 igual se hace lo mismo, vamos a tener menos 312. Por último, delta de corriente 3, menos 18. Un momentito ahí.
Pues aquí ahora sí vamos a sacar las corrientes. Corriente 1 es igual a delta de corriente 1 dividido entre delta del sistema. Delta de corriente 1, quedamos que pues aquí está. Tiene un valor de menos 294 dividido entre el delta del sistema, 96. Nos da una corriente de 3.0625 amperes, que es la que esa corriente va a pasar en la resistencia 1. Ok, corriente 1. Luego corriente 2, delta de corriente 2 es igual a delta del sistema. Están sus valores y vamos a tener un valor de 3.25 amperes que va a pasar esa corriente en la resistencia 2. Okay, extra. Por último, corriente 3 igual va a tener un valor de 8.1875 amperes en la resistencia 3. Y hasta ahí llegamos con ese problema.